Hoy quiero hablarles acerca de un tema que en la vigilia que tuvimos en el mes de octubre, ese día, para esa vigilia, el Señor me habló y me habló acerca de los estorbos de la victoria. Quizá ya algunos de ustedes han escuchado hablar mucho de estos temas, pero nosotros tenemos que tener seguros de que ya el Señor ganó, Él ganó una victoria por cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué es la victoria? Él ya triunfó, Él ya venció, Él ya ganó, Él ya superó con éxito todos los obstáculos, Él ya venció los problemas, Él ya venció todas las dificultades que todos y cada uno de nosotros podamos enfrentar en esta vida. Entonces, el Señor dijo en Juan 16:33, les he dicho todo lo anterior, lo que Él iba a padecer, para que en Él tengamos paz. ¿Por qué? Porque en el mundo tendremos aflicciones, pruebas, tristezas, pero Él dice, anímense, porque yo ya he vencido al mundo. Entonces el Señor nos está diciendo, ya Él venció, ya Él ganó la victoria, ya Él venció sobre potestados, sobre principados, sobre huestes de maldad, ya Él venció a la muerte, ya Él venció al pecado y simple y llanamente tiene ya el control sobre todo y todos sus enemigos están bajo las plantas de sus pies. Y la manera en la que nosotros podemos tener también a nuestros enemigos vencidos es teniendo a Cristo en nosotros, porque Él es el único que ha vencido y el único que tiene la victoria total y completa. Primera de Corintios 15:57 dice, pero gracias damos a Dios porque Él nos ha dado la victoria sobre el pecado, sobre la muerte, por medio de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. En este día, en esta hora, solamente quiero hablarles acerca de que cuando nosotros, el Señor, nos dice que nos ha dado victoria, también tenemos que saber que muchas cosas van a querer impedir que nosotros podamos ver, entender y recibir esa victoria. Dios nos ha dado la victoria sobre todo en Cristo Jesús. Y podemos tener la seguridad de que si nosotros confiamos y creemos esa promesa, tendremos siempre victoria sobre cualquier situación. Pero en el camino, en medio de las batallas y las luchas, se presentan situaciones con el objetivo de estorbar y hacer que se detenga el avance y aún que no se alcance la victoria. Yo no sé, quizá muchos de ustedes han estado peleando batallas, intercediendo, orando, ayunando, guerreando, llevan años ya en el evangelio y de una o de otra manera usted sabe que usted ha ganado algunas victorias y otras se han quedado a media, otra está todavía en camino, pero usted sabe, si usted es una persona que ora, que ayuna, que intercede, una persona que ya entró en el reino, tiene que saber que la palabra dice que desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia. Y solo los valientes, los esforzados, solamente los violentos espirituales, como dice la palabra, somos los únicos que podemos permanecer y arrebatar ese reino de Dios para nuestras vidas. Entonces tenemos que saber que en el mundo tendremos aflicciones, pero que de todas ellas Jehová nos va a librar. Y dice el Señor que Él ya venció para que en Él tengamos paz y para que en Él tengamos descanso. Lo que queremos hablar en este día de hoy es que ya hay una victoria ganada, pero que esa victoria que ya fue ganada presenta, el enemigo siempre nos va a poner estorbo, siempre nos va a poner algo en el camino para que nosotros no la veamos o para que nosotros no la alcancemos o para que la veamos que está demasiado lejos o inalcanzable. Pero qué bonito es saber que nosotros no hay nada inalcanzable si tenemos puesta la fe y la confianza en nuestro Señor. Pero vamos a mirar algunos de estos obstáculos. Algunos de las barreras, de los obstáculos, de los estorbos que muchas veces se ponen en el camino de cada uno de nosotros. Si usted quiere anotar, si tiene algo con qué escribir o si está queriendo grabar este audio, no sé de qué manera, pero yo le recomiendo, le estoy dando el consejo en esta hora de que usted anote todo esto. ¿Por qué? Para que cuando usted cualquiera de estas cosas que ya has estado enfrentando o que sin darte cuenta puedas comenzar a enfrentar de aquí en adelante, tú puedes decir, espérate, ya de esto Dios me habló a través de la palabra y entonces yo voy a ver cómo es que lo puedo vencer. Así que la palabra, hoy quiero hablarle acerca de algunos obstáculos. Y aunque ya hablamos de muchas de estas cosas en la vigilia, de algunos de los que ya están conectados, quizás lo escucharon, hoy quiero hablarlo de una manera un poco diferente y repasar algunas de estas cosas que hablé en la vigilia, pero el Señor me añadió otros obstáculos más. Uno de los obstáculos que podemos encontrar es el cansancio. Yo no sé cuántos de ustedes han estado cansados alguna vez en la vida,
pero si ha tenido hijos, debe de estar cansado en muchas que otras ocasiones. Si lleva una casa, si trabaja, si está haciendo cualquier cosa aún en el ministerio, espiritualmente muchas veces viene cansancio. Y ese cansancio podemos ver como habíamos mirado ahí en el libro de Éxodo, capítulo 17, del 10 al 13, cuando Moisés estaba allá peleando contra los amalecitas, que dice la palabra que él se sentó en el monte mientras que los israelitas fueron allá a pelear. Pero él entonces allí estaba con las manos levantadas, con la vara en las manos. Dice la palabra que llegó un momento en medio de la batalla, en medio de la lucha, en medio de la guerra, que sus brazos se cansaron. Moisés se cansó. Y entonces, ¿qué pasó? Vinieron Aarón y Hur y entonces hicieron que él se sentara en una piedra y le levantaron las manos, porque mientras Moisés tenía las manos levantadas, los israelitas ganaban, pero si Moisés bajaba las manos, entonces los amalecitas entonces ganaban ventaja y destruían a los israelitas. Entonces muchas veces nosotros estamos queriendo ayunar, orar, guerrear, seguir hacia adelante, luchando espiritualmente y luchando en la familia, ahí tratando de salir hacia adelante en todas las áreas de nuestras vidas, pero llega momentos en que a todos la puerta le toca y dice cansancio, y dice, está tocando la puerta, uno abre y dice quién es, y el cansancio llega. ¿Por qué? El cansancio es inevitable, pero ¿qué es el cansancio? Es una señal de que alguien ha estado haciendo algo, así que no te sientas mal si tú en un momento determinado has sentido cansancio, porque lo triste es sentir cansancio cuando no se ha estado haciendo nada, pero usualmente alguien se cansa cuando ha estado haciendo algo. Así que si usted y yo hemos tenido algún tipo de cansancio, mayormente espiritual, es porque entonces hemos estado haciendo algo en contra de lo que se ha levantado en contra de nosotros. Hemos estado luchando, hemos estado peleando, hemos estado teniendo las manos en alto, hemos estado de rodillas, hemos estado clamando, hemos estado leyendo la palabra, hemos estado haciendo el esfuerzo. Y cuando alguien hace un esfuerzo, definitivamente uno tiene que darse cuenta de que llega un momento en que quizás se canse. Pero, ¿qué es lo que pasa? El Señor dijo, venid a mí, los trabajados, los cargados, los cansados, que yo los haré descansar. Y que entonces nosotros confiemos en Él, porque Él ya alcanzó la victoria. Moisés se cansó. Pero mira lo que dice Isaías 40, 28 al 31. Dice, ¿acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. Él no se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan y se fatigan, y muchos tropiezan y se caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas y levantarán el vuelo como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Qué hermosa la promesa del Señor para cada uno de nosotros, que nos está queriendo decir en esta hora. Yo sé que se van a cansar, pero si ustedes confían en mí, yo nunca me canso, yo no me canso, yo no me fatigo, y yo le doy fuerzas nuevas al que está cansado, al que está abatido, yo le doy fuerzas nuevas al que está débil. Así que nosotros tenemos que tener una confianza, y es que sin importar cuán débil o cansado podamos llegar a estar algún día, no podemos parar. Tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir peleando, tenemos que seguir ahí al frente de la batalla, porque Dios nos ha llamado a ser guerreros, guerreros revestidos de obediencia, guerreros revestidos de la armadura de Dios, guerreros revestidos del poder y de la unción del Espíritu Santo, guerreros para seguir en la batalla. Y todo guerrero llega un momento en que se le pega la espada en la mano, llega un momento quizás en que en la batalla pierda la espada, pero no simplemente se cansa, va, toma un descanso en el Señor y regresa nuevamente a la batalla. Así que nosotros en este día, aunque el cansancio quiere en un momento venir a querer estorbar e impedir que ganes y que alcances la victoria, hoy tú vas a decir no, cansancio. Quizás si está en este momento el cansancio tocando la puerta, es hora de decirle cansancio, quizás tú estás tocando la puerta o quizás quieras venir a tocar algún día, pero yo tengo la promesa de que el Señor no se cansa, Él da fuerza al débil, Él nunca está fatigado, Él nunca está con falta de aire, así que todo lo que yo tenga, yo puedo, toda mi debilidad y todo mi cansancio, yo puedo irme y renovarme en el Señor para seguir peleando la buena batalla. Así que si usted en algún momento el cansancio le ha venido a querer detener y te has sentido tan cansado que a veces dices que va, si la victoria antes que yo estuviera cansado se veía lejos, ahora cansado más todavía, no. Este día es de decir, sí, el cansancio quizás ha llegado, pero el cansancio y la prueba no son eternas, pero mi Dios sí lo es. Aleluya, santo es el Señor. Otro de los obstáculos que se presentan
en la vida de un cristiano, de un hijo de Dios que quiere impedir que las personas lleguen a alcanzar una victoria, es el anatema. ¿Qué es el anatema? Es la maldición, es lo prohibido, es lo oculto. Mira lo que pasó en Josué capítulo 7. Dice la palabra que ellos estaban ganando y habían entrado a la tierra prometida y habían estado destruyendo a sus enemigos, pero en un momento ganaron una victoria y alguien agarró unas monedas, unas lingotes de oro, un manto babilónico y otras pertenencias que no tenían que agarrar. Y dice que los enterró ahí en el campamento debajo de su tienda. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que entonces empezaron a perder las batallas. Fueron y cuando trataron de pelear en contra de sus enemigos, regresaron derrotados. Y entonces Josué le comienza a decir a Dios, pero entonces no me dijiste que tú ibas a estar conmigo, no me dijiste que tú ibas a pelear por nosotros, no me dijiste, Señor, ¿y cómo ahora? Yo los estoy llevando y ahora está quedándose madres sin hijos, esposas sin marido. Y ahora entonces, ¿qué hago? Entonces Dios le dice, levántate de ahí, porque lo que pasa es que me fueron desobedientes. Entonces, al haberme sido desobedientes, yo lo que voy a hacer es que no les puedo dar la victoria. Entonces ve allá y busca, porque tomaron cosas del botín que yo les dije que no tomaran. Tomaron cosas y las escondieron, tomaron cosas y las enterraron. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Dios entonces fue y le dijo, ve allá y entonces descúbrelos. Y cuando Josué fue, entonces Acán dijo y salió, dijo, sí, yo tomé los lingotes de oro, yo tomé el manto babilónico y lo enterré debajo de mi tienda. ¿Cuál fue la orden de Dios? Que agarraran a la persona y a toda su familia, a todas sus pertenencias, que de aquel que había agarrado lo prohibido, y que entonces lo sacaran del campamento y que fueran todos destruidos y sus pertenencias y todo fuera quemado y deshecho. Entonces, ¿cuál es la consecuencia muchas veces de traer cosas ocultas, anatemas, cosas que son maldición, o tocar o agarrar lo prohibido, de lo que dijo Dios que no se tocara? Puede ser llegar a ser una muerte física, muerte espiritual, muerte puede traer enfermedad, y no solamente a la persona que cometió el error, sino para también toda su familia. Por eso es muy importante que nosotros tengamos bien en cuenta qué es el anatema. El anatema es, aún dice la palabra, que añadirle cosas a la Biblia o quitarle cosas a la Biblia, a la palabra, se puede convertir en anatema, se puede convertir en maldición. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado en cuando nosotros interpretamos algo. Por eso, desafortunadamente, muchas personas han estado muriendo espiritualmente y han llegado a un punto que no han tenido una vuelta atrás, no han podido regresar. Entonces, mira lo que dice Deuteronomio, capítulo 18, del 9 al 14, hablando de las cosas ocultas, hablando de las cosas prohibidas, hablando de aquellas cosas que son maldición, que Dios dice son anatema, por los cuales yo los desecho, por los cuales yo los aborrezco. Mira lo que dice, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven allí. Por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. ¿Qué es una ofrenda quemada? En aquel tiempo agarraban a sus hijos y lo presentaban ante los ídolos, ante Moloch. Y ya en este tiempo mucha gente no lo ve, pero los abortos es estar presentando a los hijos delante de eso. Es estar trayendo a los hijos en vez de a la iglesia, estarlos llevando a centros espiritistas, a centros de lugares donde están haciendo todo tipo de obras de maldad, estarlos llevando a las discos, estarlos llevando a practicar todo tipo de aberraciones, estarlos entregándoselos aún a otras personas, vendiéndolos por dinero, vendiéndolos por cualquier situación. Eso es estar haciendo lo mismo que lo que estaban haciendo esta gente. Directamente no lo estás poniendo en el fuego, pero aún en estos tiempos, para los tiempos esos de octubre, donde se practica todo lo que es las fiestas a la muerte en el Halloween, están todavía llevando a las señoritas a que pierdan su virginidad, todavía presentan a niños en el fuego, hacen todo tipo de sacrificio. Usted dirá, pero ¿dónde está eso? Eso está sucediendo, búsquelo en el internet, usted puede buscarlo en Google, yo no lo estoy inventando, y esto está escrito hace pero muchos años atrás, de que muchas naciones practicaban todas estas abominaciones, y a causa de esto Dios estaba echando afuera esas naciones para entonces darle esa tierra a su pueblo, a su pueblo amado. Entonces dice la palabra que estas naciones estaban presentando en sacrificio a sus hijos como una ofrenda quemada a sus ídolos. Dice, tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, lo que es las cartas, lo que es leyendo las manos, todas esas cosas, todo lo que es los signos del zodiaco, todo lo que es
aquello que quiere venir a decirte cómo te va a ir el día, todos esos programas, todas esas cosas, lo único que trae es que uno esté practicando y siendo parte de esas prácticas que desagradan a Dios, y lo que está haciendo entonces es practicando adivinación. La palabra dice, no, que no hay entre ustedes quien practique adivinación, ni la hechicería, ni que haga interpretación de agüeros, ni se mezcle en brujerías, ni haga conjuros. Tampoco permita que alguien se preste a actuar como medium o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. Cualquiera que practique esas cosas es detestable a los ojos del Señor. Precisamente porque las otras naciones hicieron esas cosas detestables, el Señor tu Dios las expulsará de tu paso y de sus tierras. Y sin embargo, tú debes ser intachable delante del Señor tu Dios. Y aunque esas naciones que estás por desplazar consultaron a adivinos y a hechiceros, el Señor tu Dios te prohíbe hacer esas cosas. El pueblo de Dios le es prohibido practicar todas estas cosas ocultas. Estas cosas existen. Está diciendo la palabra de que ellos practicaron todas estas cosas, consultaron a divinos, hechiceros, practicaron brujerías, consultaron a los muertos. Está diciendo que sí, esas cosas existen, pero que el pueblo de Dios le es prohibido. Al pueblo de Dios le es anatema. Al pueblo de Dios le es algo oculto. Al pueblo de Dios le es algo que lo hace ser aborrecido por Dios cuando se practican todas estas cosas prohibidas, ocultas, que son de maldición y se pasan de generación en generación. Cuando desafortunadamente alguien cae en el engaño de practicar todas estas cosas, eso desata todo tipo de maldiciones en la vida de sus generaciones, de su descendencia, al punto que a veces hasta hasta se impide en ocasiones hasta que se tenga descendencia a causa de estas prácticas. ¿Cuál es la solución ante el anatema? Cuando alguien ya ha dejado entrar este tipo de cosas en su vida, en su casa, en su familia, o que las practicaron sus antepasados y que lo está afectando aún en el presente, la solución es sacar el anatema, descubrir lo oculto y destruirlo, confesar el pecado, arrepentirse, no tocar lo prohibido. Una de las cosas que es prohibida tocar es lo que le pertenece a Dios, pero en eso vamos a hablar un poquito más adelante aquí. Pero mira lo que pasó con Acán y con su familia. Dice Josué 7:15 que los sacaron y los apedrearon. Y también cuando vemos de que habla, hay que entonces sacar las cosas y hay que destruirlas, hay que desecharlas. Las cosas no, cuando usted tiene música mundana en su casa, no es que usted la saque y la bote en un latón de basura, es que la rompa, la destruya, la queme. Cuando usted tiene ropa que ha sido usada en brujerías, en hechizos, ni en cualquier otro tipo de cosas de ocultismo, lo que hay que hacer con esas cosas es quemarlos, es destruirlos. Cuando ha traído cosas de otros países, mayormente de Haití, de allá de África, y de todos esos países donde se practica mucha brujería, mucha hechicería, y se compran cosas, artículos que uno ni siquiera sabe dónde y en qué se usaron, y que son imágenes, que son cosas, tú tienes que verificar bien, porque muchas de esas cosas se venden como algo de cultura, como un regalito, y son cosas que se usaron y se practicaron en hechicerías y en brujería, y que ahí van contigo en la maleta para tu casa, y cuando llega hay cuadros y cosas que tienen cosas que hay que pedirle al Espíritu Santo que nos diga: Señor, revélame y muéstrame qué cosa oculta, qué cosa está haciendo anatema, qué cosa está haciendo de maldición, qué cosa está oculta aún en mi propia vida, pero en mi casa, en mi familia, en mis hijos y en cualquier área de mi vida que yo necesite destruir, que yo necesite quemar. Míralo en Hechos capítulo 19 dice que tanto se proclamaba la palabra de Dios y los milagros sucedían y el poder de Dios se estaba manifestando, que aún los magos, aquellos que practicaban la magia, agarraban sus libros de magia y los quemaban, y eso eran ciclos y ciclos y ciclos de oro lo que estaban quemando allí. A ellos no les importó, sino que ellos lo que dijeron fue: espérate, esto oculto está trayendo maldición a mi vida, esto oculto, esta magia, esta adivinación, todas estas cosas están destruyendo mi vida y la de mi familia, entonces yo tengo que sacarla. No es simplemente decir: la dejo ahí en un closet, esto costó mucho dinero. No, cuando verdaderamente se quiere agradar y obedecer a Dios, todas esas cosas ocultas se destruyen, pero lo principal que Dios quiere que nosotros destruyamos es lo que está oculto en la mente y lo que está oculto en el corazón. Aquellas prácticas que todavía cuando nadie nos ve se están haciendo, se están practicando, lo que se está viendo, lo que se está hablando, lo que se está oyendo, todas esas cosas están siendo de estorbo en nuestra vida, queriendo ser anatema, por lo que cual muchas veces Dios no nos responde ni nos escucha, porque estamos siendo desagradables delante de Él, como dice la palabra, que todo el que practica todas estas cosas que dice ahí la palabra que practicaban las naciones,
que Dios estaba desechando de esa tierra para entonces dársela a su pueblo Israel, porque Dios estaba aborreciendo todas esas cosas. Imagínense un pueblo de Dios practicando las cosas que Él dijo que no se practiquen, porque entonces los desecha y es desagradable a Él. Entonces, si nosotros estamos todavía con cualquier tipo de, vamos a decir, de supersticiones que se le tienen puesto lacitos rojos a los niños todavía en los brazos, en las manitos, las cositas, que el amuleto, la oración y que la sabache y que un montón de cosas que muchas veces se practican en la familia por cultura y por muchas cosas. Todo eso lo único que trae es maldición, porque todo eso son prácticas de ocultismo, prácticas de hechicerías, prácticas de brujería, cosas que lo que está haciendo es presentándose aún hasta los niños al diablo, al demonio, a lo que es toda la hechicería y todos esos ídolos que muchas veces las personas tienen ignorancia, y a causa de la ignorancia está trayendo maldición a su casa, a su familia, practicando cosas de oscuridad sin aún darse cuenta. También voy a seguir porque es extensa la palabra, espero que me dé unos minutos más. Otra de los obstáculos, de los estorbos, es la falta de perdón. Y usted dirá, bueno, ahí vienen otra vez con la misma cantaleta. No, la falta de perdón, desafortunadamente, es una de las cosas que está dañando hoy en día a muchos corazones y está impidiendo de que las personas y el pueblo de Dios puedan llegar a la meta, aún de que puedan resistir, de que puedan aguantar, de que puedan permanecer en la casa del Señor. Mucha gente se van de las congregaciones creyendo que van a encontrar otra mejor, y lo que sucede es que desafortunadamente se salen de la que están y no encuentran ninguna otra. ¿Y todo por qué? Porque alguien lo ofendió y no puede perdonar. A veces ni siquiera se acercan a Dios porque la familia, un familiar, algo del pasado todavía lo tiene ahí en el corazón, y todavía culpan a Dios diciendo, ¿y dónde estaba Dios en el momento en que esto pasó? Entonces, sin querer, hay falta de perdón contra Dios, en contra de sí mismo y en contra de otras personas. Y eso ha estado impidiendo, eso ha estado como un muro, como una muralla, impidiendo que las personas puedan alcanzar la victoria que ya el Señor Jesucristo ganó por cada uno de nosotros. La palabra en Mateo 18, del 23 al 25, dice, el siervo habla acerca de aquel siervo que le debía muchas monedas de plata a su dueño. Y él vino y entonces le quería cobrar, el dueño le quiso cobrar y él le pidió perdón, le pidió misericordia, y el hombre pues tuvo misericordia y se la perdonó. Pero cuando ese hombre salió de allí, se encontró a otro que le debía solamente unas 100 moneditas de plata y le dijo, págame lo que me debes. Y el muchacho hizo lo mismo, le pidió perdón, ten misericordia de mí, yo no tengo con qué pagarte. Y él le dijo, pues si no tienes con qué pagarme, pues ve a la cárcel porque tú me tienes que pagar. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando las demás personas alrededor vieron su actitud, después de que el dueño, después de que el jefe, después de que su señor le había perdonado mucha deuda, le había perdonado oro, le había perdonado, vaya, casi yo creo que 100 veces más lo que este hombre le debía a él. Entonces, cuando todos los demás vieron su actitud, fueron y le contaron al Señor y le dijo, mira, este no perdonó a este una pequeña deuda cuando tú le perdonaste tanto. Y dice entonces que el dueño lo llamó y le dijo, bueno, tú no perdonaste a aquel, pues entonces ve para la cárcel tú y tu familia hasta que pagues el último centavo. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos ser perdonados, también tenemos que perdonar a otros. Nosotros no podemos esperar de que también Dios nos perdone cuando todavía estamos con falta de perdón en contra de otras personas. Dios está listo para perdonar todos nuestros pecados. Dios está listo para perdonar todas nuestras faltas. Dios está listo para perdonarnos cualquiera sea nuestro error, siempre que vengamos delante de Él con un corazón arrepentido, pero con un corazón dispuesto también a perdonar a aquellos que nos hayan hecho daño. ¿Por qué? Dice Mateo 6:14, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Y Proverbios 17:9 dice, el que perdona la ofensa cultiva el amor, pero el que insiste en la ofensa divide aún a los amigos. Entonces, que Dios aborrece a los que traen enemistad entre hermanos, entre amigos, entre familia. Y Dios lo que está queriendo decir es, si tú perdonas a otro, entonces también yo como tu padre te voy a perdonar. Dios lo que está diciendo es, no lleves esa carga, no lleves esa mochila que tanto te pesa, ese dolor, esa ofensa te está impidiendo conocerme. ¿Por qué? Porque cuando hay falta de perdón, uno no puede verdaderamente llegar a Dios, porque a veces se siente que Dios mismo es el que permitió que esas cosas sucedieran.
Lo que pasa es que Dios no es el que hace nada malo. El diablo es el que viene a matar, a destruir, a robar y a hacer todo tipo de maldad. Pero dice la palabra que para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo y para darnos vida y vida en abundancia. El Señor, nuestro Padre, ya nos dio al Señor Jesucristo, a su Hijo, para que nosotros en Él tengamos la victoria, para que nosotros podamos caminar en un constante perdón, para que nosotros no caminemos ya más culpando ni a Dios ni a las personas a nuestro alrededor, sino diciendo, Señor, yo sé que esto me pasó a mí, pero Dios mío, no sé el por qué ni el para qué, pero yo solamente voy a decidir perdonar porque yo no puedo seguir permitiendo que este obstáculo en mi vida me permita alcanzar la victoria para mí, para mi familia, la salvación y la sanidad y los cielos abiertos, porque la falta de perdón es una cosa que se arraiga tan profundo al corazón que trae odio, trae rencor, trae amargura, y a veces hace hasta que traigan asesinatos, no solamente en el corazón por murmurar y criticar y juzgar, sino que se llega en momentos también aún hasta quitar la vida de otras personas, porque la falta de perdón impide que la persona llegue tanto a la victoria espiritual como a la victoria en lo natural. Bendito sea el Señor. Vamos a seguir. Dice que otra de los obstáculos también son las dudas. ¿Qué es la duda? Es inseguridad, es indecisión, es una persona que no está seguro de sí mismo, es una persona que no sabe ni puede tomar muchas veces decisiones, porque es una duda, hoy sí, mañana no. Dice que sí a una cosa y ya a los 5 minutos cambió de opinión, porque está con inseguridad, está completamente una persona indecisa. Entonces, en Jueces capítulo 4 del 6 al 9, habla acerca de cuando Débora, ella era profetisa, era gobernadora en ese tiempo de Israel. Ella llama a Barak y le dice, bueno, ve para que pelees contra Sísara y vas a ganar la batalla. Pero ¿qué pasó a Barak? Barak dudó y dijo, ciertamente será así. No, ven conmigo para que sea cierto. Entonces ella le dijo, bueno, porque estás dudando, porque no has creído, la victoria no va a ser tuya, sino que la victoria se le va a dar a una mujer. Qué tremendo, ¿ve? Cómo nosotros muchas veces sin querer podemos soltar una victoria y alguien más la puede agarrar. ¿Por qué? Por causa de la duda. Dios le estaba mandando a buscar a este hombre, decirle, espérate que Dios quiere ganar a través de ti quiere que tú ganes victoria para todo Israel, para tu casa y tu familia. Pero ¿qué pasó? La duda hizo que en vez de él ganar la victoria y la gloria fuera para Dios a través de una mujer. ¿Y quién fue la que venció a Sísara? Jael, una mujer que cuando este hombre salió corriendo huyendo de los israelitas, este hombre salió corriendo y se escondió en la casa de esta mujer. Pero esta mujer que llegó el momento en que dijo, espérate, hoy es el último día que llegas y te escondes aquí, y dice que le puso una estaca en las sienes y ahí mismo lo destruyó y luego mandó a buscar a Barak y a sus guerreros y le dijo, mira, aquí está el que ustedes estaban buscando. Y ese día se manifestó la victoria a través de una mujer que pudo haber sido para una persona, pero esa persona al tener duda no alcanzó la victoria, sino que alguien más fue quien la logró. ¿Por qué? A causa de la duda, a causa de la indecisión, a causa de la dependencia de otra persona, a causa de su inseguridad en sí mismo. Si Dios te ha mandado a pelear una batalla, porque Él sabe que tú y yo, cuando Él nos manda a pelear una batalla, porque Él sabe que tú y yo ya tenemos todo de parte de Él para poder alcanzar esa victoria. Así que ya nosotros tenemos a Cristo, ya nosotros tenemos la palabra, ya nosotros tenemos al Espíritu Santo, tenemos la unción de Dios, tenemos el poder del Señor. Tenemos que simplemente creer que lo tenemos para nosotros poder alcanzar esa victoria. Tenemos una de las cosas que vence a la duda es el creer al Señor. Porque mira lo que dice Santiago 1 del 6 al 7, pero pide con fe sin dudar, porque el que duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado al otro por el viento, y quien es así no piense que vaya a recibir cosa alguna del Señor. La duda impide que nosotros podamos recibir algo del Señor. Si cuando nosotros vamos delante de la presencia de Dios a pedirle algo, ya mientras se lo estamos pidiendo o aún antes de pedírselo, dudamos de que lo que vamos a pedir Dios nos lo pueda dar, no lo vamos a recibir. Así que tenemos que ir con una fe absoluta delante de la presencia del Señor. Ahí podemos pasarnos una hora orando delante de Dios, que si solamente de esa hora, solo 5 minutos pedimos con fe, solo lo que pedimos en esos 5 minutos con fe es lo que vamos a recibir. Entonces tenemos que trabajar en la fe de cada uno de nosotros. ¿Cuál es la solución ante la duda? Revestirnos de fe, de confianza en Dios. Como dice Efesios capítulo 6, el versículo 16, dice que tu fe en el Señor, que tu confianza en Dios los proteja como un escudo y apague las flechas encendidas que arroja
el maligno. El diablo siempre está enviando flechas encendidas, que está haciendo que entonces muchas veces caiga la duda en la mente, en el corazón. Uno tiene tremenda fe, uno va a orar y de repente viene el enemigo con la duda y dice, pero si mira, ya pediste la otra vez, has pedido no sé cuántas veces antes y no has recibido lo que has pedido. Entonces ya se va con la duda, ay, Dios me escuchará, Dios estará escuchando mi oración, Dios me irá a responder que en este momento, o simplemente iré a orar nuevamente por gusto. No caigamos en eso. Y si en algún momento ya hemos caído en la duda, este es el día de nosotros pedirle al Señor que ayude nuestra fe, que nos revista de fe como un escudo para poder apagar esos dardos del enemigo que está constantemente enviándolos a la mente de cada uno de nosotros. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces, para nosotros poder vencer la duda, debemos decirle al Espíritu Santo que nos guíe. Cuando Él nos guía, sinceramente que vamos entonces a tener la oración precisa y eficaz conforme a la voluntad del Padre, y esa oración será contestada, porque estaremos pidiendo conforme a lo que Dios quiere que pidamos. Y si nosotros pedimos con fe, más pedimos con fe, pedimos creyendo y pedimos en el nombre de Jesús, dice la palabra que todo lo que pidamos entonces será hecho, pero conforme a aquello que está alineado a la voluntad de Dios, porque está escrito que hemos pedido pero no hemos recibido porque hemos pedido mal, o simplemente hemos pedido para nuestros propios deseos. Pero cuando pedimos conforme a la voluntad de Dios, guiados por el Espíritu Santo, ciertamente vamos a recibir lo que pidamos. Así que tenemos que revestirnos de fe, tenemos que revestirnos de confianza en Dios para poder vencer a la duda y decirle a la duda, completamente te vas fuera de mi vida, porque yo no quiero estar hoy sí, mañana no, hoy en la iglesia, mañana en el mundo, hoy un pie en la casa de Dios, el otro día un pie allá en la disco, hoy estoy tomándome la Santa Cena en la casa del Señor, y al otro día ya desafortunadamente con un trago de cerveza, un trago de ron, un trago de vino, desacreditando completamente todo lo que hice el día anterior. Nosotros tenemos que ponernos de alguna manera y decirle, Señor, yo quiero estar firme. Y yo sé que la duda es uno de los obstáculos que vienen a impedir, porque dice que el que pida o el que venga delante de Dios con duda no recibirá nada de lo que se le pide. Entonces, aquí estamos, en este barco estamos todos. Así que nosotros tenemos que asegurarnos de que estemos vestidos completamente de fe. ¿Y para qué? Para poder vencer la duda. Otro de los obstáculos son los miedos, los temores. El miedo paraliza, impide ver más allá del susto. Cuando una persona tiene miedo o tiene temores, estos han sido impuestos por situaciones pasadas o por historias contadas por otras personas o por recuerdos de cosas que le hicieron a otra persona o que vivieron, y que los hacen entrar en pánico, los frena y los paraliza. Mira en este caso lo que sucedió aún los discípulos de Cristo. Llega un momento, los discípulos del Señor se montan a la barca y entonces salen hacia el agua, ¿no? Pero Jesús no iba con ellos. Y entonces dice que a causa del viento que soplaba, el lago estaba agitado. Y entonces de repente, cuando ya habían remado hacia unos 5 o 6 kilómetros hacia adentro del lago, dice que entonces vieron a Jesús que se acercaba caminando sobre las aguas a la barca. Usted se puede imaginar un fantasma y todos ven a decir, pero ese quién está caminando sobre las aguas, mira el viento, mira las olas, mira esto cómo está, qué es lo que está pasando, y ese qué es eso que está caminando sobre las aguas que se acerca a nosotros. Ellos, dice la palabra, que entonces cuando vieron que se acercaba a la barca, ellos se asustaron, ellos tuvieron miedo, ellos agarraron temor. Entonces, ¿qué sucede? Mira quién, el mismo Señor. Ellos, por causa del miedo, por causa de lo que estaba a su alrededor, por causa de la tormenta, por causa de que había mucho viento, que las olas se habían levantado, que estaban ahí, y además de eso, ver al Señor caminar por encima de las aguas, acercándose a la barca, dice la palabra que se asustaron, que agarraron miedo, agarraron temor. Muchas veces nosotros estamos viendo que ya la respuesta de Dios está tan cerca, pero tan cerca. Oh, Shaki, Akandale, Bababase, Akanda. Está tan cerca muchas veces la respuesta, está tan cerca el Señor de nosotros, que en muchas ocasiones, sin darnos cuenta, porque es algo nuevo, algo diferente que nos está sucediendo en nuestra vida, sin querer aún uno se asusta, sin querer aún uno agarra miedo, sin querer aún uno agarra temores. Pero hay temores impuestos por el enemigo. Hace un tiempo atrás estuve enseñando en la iglesia, predicando acerca de que el único que hay que tenerle temor, el único que hay que tenerle miedo es a Jehová, porque es el único que da la vida y el único que la puede quitar. Que no le tengamos miedo al hombre, ni a nada, ni absolutamente a nada, ni a nadie más, porque ¿qué puede hacer un mero mortal en contra de nosotros? ¿Qué pueden hacer ni tan siquiera las tinieblas cuando nosotros
hemos entregado nuestras vidas al Señor. Porque aun cuando cuando Pedro fue pedido por el Satanás para zarandearlo, entonces, ¿qué dijo Jesús? Yo he orado para que no te falte la fe. Aun cuando Job, el enemigo, Dios mismo le dio acceso al enemigo, al diablo, para que le quitara todo, lo único que le dijo es: tócale todo, aún su propio cuerpo, pero cuídale, no le toques la vida, no le toques su alma, no es permitido, porque la vida de cada uno de nosotros está en las manos de nuestro Dios. Así que no tenemos que tener ningún tipo de temor, no tenemos que tener ningún tipo de miedo, porque lo único que nosotros tenemos que buscar y que procurar es nosotros mantenernos perseverando hasta el fin, perseverando para nosotros poder alcanzar lo que ya Dios ganó y venció por cada uno de nosotros. Él venció y fue a hacer morada para nosotros, para que nosotros nos preparemos y nosotros irnos con Él. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Dice aún Jueces capítulo 6 del 22 al 23, dice: cuando Gedeón se dio cuenta de que era el ángel del Señor, clamó y dijo: oh Dios mío, estoy condenado, voy a morir, porque he visto cara a cara al ángel del Señor. La palabra dice que entonces no había nadie que viera a Dios cara a cara y que pudiera seguir con vida. Y entonces, ¿qué pasó? Dios, el ángel de Jehová, se le presenta a Gedeón para decirle: ve, tú vas a ir con tu fuerza, tú vas a ir y ganar, tú vas a ir y hacerlo en mi nombre porque yo te envío. Y dice entonces que de Gedeón, en vez de enfocarse en de la palabra que Dios le dio, se acordó de que estaba escrito y que estaba dicho de que el que viera a Dios cara a cara iba a morir. Le dio miedo, le dio pánico, se asustó, se atemorizó. Yo no sé cuántas veces han estado llegando a tu mente, a tus oídos, palabras que están queriendo venir a amedrentarte, a hacerte tener miedo, a hacerte vivir en temor. Pero este es el día en el que el Señor quiere decirnos a cada uno de nosotros: no temas, no temas, no temas, no temas, no temas. En la palabra está escrito más de 365 veces, para una vez cada día, que el Señor nos dice: no temas. Entonces, lo que el Señor quiere es que nosotros ninguno temamos, que no tengamos ningún tipo de temor, porque Él está con nosotros. Y Él está diciendo: espérate, yo voy a morir, tengo miedo, ¿qué es lo que me está sucediendo? Pero mira la respuesta, la solución a estos ambos casos. En Juan 6, cuando ya los discípulos de Jesús tenían miedo, se asustaron cuando venía Jesús, que venía por las aguas, Jesús les respondió y les dijo: soy yo, no tengan miedo. El Señor siempre está queriendo decir: yo estoy con ustedes, yo estoy cerca, yo soy el que me acerco a ti, yo soy el que voy a calmar la tempestad, yo soy el que voy a calmar las aguas, yo soy el que voy a hacer callar los vientos, yo voy a ser el que voy a cerrar la boca de leones, yo voy a ser el que va a pelear por ti, yo soy el que ya ha vencido, yo vine aquí a la tierra, estoy con ustedes y siempre estaré con ustedes hasta el fin. No temas, porque yo soy el que me estoy acercando a ti, yo soy el que te estoy dando la victoria, yo soy el que soplo sobre ti, yo soy el que camino sobre ti, yo soy el que acampo alrededor de los que me temen y los defiendo. Eso es lo que nos está queriendo decir el Señor en este día. Y allá cuando Gedeón empezó a decir: no, voy a morir porque he visto al Señor cara a cara, dice que en la palabra que el Señor le contestó: no tengas miedo, no te preocupes, no morirás. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor? No moriremos, excepto que el Señor haya decidido que eso ha de acontecer. Así que nosotros, si morimos o si vivimos o morimos, es para el Señor, porque somos del Señor. Así que nosotros estamos, nuestras manos, en nuestra vida, nuestra familia están en las manos del Señor. No tenemos que temer, porque si tememos, dice la palabra que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor y no ha conocido al amor, y Dios es amor. Entonces tenemos que día a día seguir dejándonos perfeccionar por el amor del Señor y decir: espérate, Señor, si yo estoy en tus manos, ¿por qué yo tengo que tener miedo de lo que alguien me diga, de lo que alguien haga en contra mía? No, Señor, tuyo es la venganza, tuyo es el pago. Yo solo tengo que estar descansando y confiando en ti, porque la palabra dice que los que confiamos en el Señor no seremos avergonzados. Y Él nos está diciendo una y otra vez que no tengamos miedo, que no tengamos temor, que el único que tenemos que tenerle temor y miedo es al Señor, que el único que ha dado la vida y el único que la puede quitar. Otro de los obstáculos es la desobediencia. Dice en 1 de Juan 3:4, todo el que peca desobedece la ley de Dios, porque el pecado consiste en desobedecer a Dios. Cuando todavía estamos pecando en nuestra vida, nosotros estamos haciendo que ese pecado traiga muerte, y cuando hay muerte, entonces impide que lleguemos a la vida que Dios nos ha prometido, que es la victoria que Él ha ganado. Romanos 6:23 dice:
El que vive para pecar recibe como castigo la muerte, pero Dios nos regala la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la palabra en este día? Que si nosotros decidimos seguir en desobediencia, decidimos seguir en pecado, nosotros estamos acortándonos a nosotros mismos la victoria. Nosotros estamos impidiendo la victoria en nuestra propia vida al querer seguir en nuestro mismo pecado y en nuestra misma desobediencia, porque nosotros bien sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Nadie más ya nos los tiene que decir. Cuando nos vemos la palabra, aún desde pequeños nos enseñan lo bueno y lo malo y nosotros somos los que estamos decidiendo. Pero cuando somos expuestos a la palabra, ciertamente tenemos ese conocimiento de decir, espérate, esto está mal y esto está bien. Y está permitido pedirle perdón al Señor por cosas que nosotros fallamos, y claro que sí, todos los días es ir y presentarnos delante del Señor, pedirle perdón, misericordia y compasión, pero eso no quiere decir que vivamos pecando y fallando a causa de que ya nos ha dado la gracia, porque la gracia es para vivir en una libertad, pero no para hacer lo que nos da la gana, sino para vivir para el Señor y haciendo el bien todo el tiempo. Mira lo que en 1 Samuel 13, del 13 al 14, ¿qué sucedió? Samuel le dijo a Saúl que esperara 7 días, que él iba a llegar y que iba a presentar la ofrenda antes de que fueran a la batalla. Pero ¿qué pasó? Saúl se desesperó porque el pueblo y los guerreros que estaban con él estaban diciendo, pero Samuel no llega, y entonces ¿quién va a presentar la ofrenda? Y entonces Saúl se desesperó, agarró la ofrenda, la quemó, la presentó en el altar, y entonces al poco rato llega ya Samuel y le dice, ¿estás loco? Si hubieras obedecido la orden de tu Dios, tu reino habría durado para siempre. Pero como no lo hiciste, tu reino no durará mucho tiempo, porque Dios ya ha decidido quién será el próximo rey, que sí lo obedecerá en todo. Entonces Dios está diciendo, la única manera de llegar verdaderamente a agradar mi corazón y a que yo le dé completamente la victoria en todo, es que seamos obedientes en todas las cosas al Señor. Nosotros hemos perdido muchas batallas por causa de la desobediencia, y si somos completamente sinceros con nosotros mismos, vamos verdaderamente a tener que reconocer que hemos fallado, que hemos pecado, que hemos sido desobedientes por querer hacer las cosas a nuestra manera, aun cuando Dios ya nos ha estado diciendo una y otra vez que hagamos las cosas a su forma, a su manera, conforme a su palabra. Nos ha hablado por profeta, nos ha hablado por la palabra, nos ha hablado a través de sueños, en visiones, ha enviado pastores, ha enviado personas que aún ni conocemos para hablarnos, para decirnos, de esta manera es que yo quiero que tú hagas las cosas. Pero de todas maneras, la desobediencia, que es parte de la naturaleza caída del hombre, muchas veces toma lugar y hace que nosotros desagrademos a Dios y que nosotros mismos acortemos y que nosotros mismos pongamos un freno y no podamos llegar a la victoria que el Señor tiene para nosotros. ¿Cuál es la solución? Decidir obedecer a Dios, aunque lo que Él ha prometido demore, aunque las cosas no se den a nuestra forma, decidir cumplir lo que Dios pide, aunque nos cueste, aunque duela, negarnos a nosotros mismos tomando nuestra cruz a diario. Como dice Mateo 16:24, Jesús les dijo a sus discípulos, si alguien quiere seguirme y ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y entonces me siga. Que tomar la cruz es negarnos a nosotros mismos, y es decir, no voy a hacer ya mi voluntad, sino que decido obedecer al Señor. Amén. La falta de conocimiento, solamente le voy a mencionar unos cuantos más para ya terminar, porque ya se hace un poco tarde, y gracias por estar ahí siempre al pendiente. Pero dice, la falta de conocimiento es otro de los obstáculos que impide que las personas alcancen victoria en el Señor. Oseas capítulo 4, versículo 6 dice, mi pueblo ha sido destruido porque le faltó conocimiento. En ese tiempo ni los sacerdotes estaban haciendo que el pueblo conocieran verdaderamente a Dios, porque se habían desviado tras sus propios placeres, tras sus propias concupiscencias y queriendo simplemente enseñar las cosas que le convenían para sus propias ganancias, y habían alejado completamente al pueblo de Dios. Y entonces Dios estaba diciendo, mi pueblo está pereciendo porque no me están conociendo, no están sabiendo quién verdaderamente yo soy. Y Dios le habló luego a los sacerdotes y le habló y les dijo, pues entonces yo no les cuidaré ni su familia ni sus hijos, los abandonaré, los dejaré, como ustedes también me han dejado de buscar y de tratar de conocerme a mí, pues yo también los dejaré a un lado a todos ustedes. Si usted se comienza a leer ahí, se le paran los pelos del temor que comienza a darle a uno cuando Dios comienza a regañar y comienza a corregir diciendo, están completamente yendo a la derrota, están siendo destruidos por falta de conocerme verdaderamente. La persona que no conoce a Dios vive desenfrenada, vive pecando deliberadamente en un camino de destrucción y de muerte. Primera de Corintios 15, el 34 dice, vuelvan a su juicio sano, como conviene, y dejen de pecar. Porque en efecto, algunos de ustedes ya no tienen conocimiento de Dios, para vergüenza de ustedes mismos lo digo.
Muchos estaban diciendo, espérate, ustedes están viviendo como que no me conocen, ya se les fue completamente el conocimiento que tenían de mí y están viviendo pecando, pero les digo, vuelvan a su juicio justo, vuelvan a meditar, vuelvan a recordar quién es Dios verdaderamente, que eso hará que entonces dejen de pecar. El tener conocimiento de Dios y el conocer a Dios, mejor dicho, hace que nosotros dejemos de pecar porque sabemos quién es el Señor. La falta de conocimiento de Dios hace que la gente se pierda, que no pueda ver ni entender el plan de victoria que ganó el Señor. Mateo 7, del 13 al 14 dice, entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. La persona que vive sin conocimiento de Dios no puede encontrar la puerta que lleva a la salvación. No puede encontrar el camino que lleva a la salvación. Cuando tiene falta de conocimiento de Dios, ve el camino del Señor con muchos o demasiados obstáculos, lo ve demasiado angosto, demasiado estrecho, lo ve con demasiada barrera, con demasiada oposición. Y lo que pasa es que el que tiene falta de conocimiento de Dios no se da cuenta de que Dios le está diciendo, por aquí es que quiero que vayas, porque al final va a haber una puerta que cuando la abras y pases por ella, vas a poder entrar al gozo, a la salvación, a la vida eterna y a todo lo que yo gané, toda esa victoria por la cual yo también envié a mi hijo, a todo aquello para lo cual yo te creé desde el principio. Pero ¿qué pasa? Al no tener conocimiento de Dios, no saber quién es Dios, y al faltar eso en una persona, ¿qué es lo que hace? Dice, esto es muy difícil. En la iglesia me prohíben esto, me prohíben lo otro. Y no es la iglesia ni el hombre el que nos prohíbe nada, sino la misma palabra de Dios. El conocer a Dios en intimidad y en lo secreto hace que nosotros mismos tomemos decisiones y que digamos, esto no le agrada al Señor. Es difícil, sí. Es duro, sí. Cuesta, sí. Pero tenemos que nosotros mismos tomar la decisión de decir, yo quiero agradar a Dios, yo quiero conocer más del Señor. Aleluya. ¿Cuál es la solución? Pedirle a Dios sabiduría, entendimiento y que nos permita verdaderamente conocerle. Proverbios 1:7 dice, el temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Y Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Qué tremendo y poderoso. No hay vida eterna sin conocer a Dios. No hay vida eterna sin conocer a nuestro Salvador y nuestro Señor. Así que nosotros tenemos que tener esa convicción en nosotros. Hay un obstáculo bien fuerte del cual voy a hablar en este momento y ya estoy terminando. Y es las riquezas, las posesiones, las cosas materiales. Marcos capítulo 10 del 17 al 23 dice, cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se arrodilló delante de él y le dijo, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. ¿Ya sabes los mandamientos? No mates, no cometas adulterio, no robes, no prestes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y entonces el hombre le respondió, Maestro, todo esto lo he cumplido desde que era joven. Y entonces Jesús, mirándolo con mucho amor, le dijo, una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue muy triste porque tenía muchas riquezas. Entonces Jesús miró alrededor y comentó a sus discípulos, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Dios está hablando aquí en este momento, el Señor está dando una poderosa enseñanza. Fue el mismo Jesucristo quien habló de esto y que dijo, ¿qué es lo que pasa? Que las riquezas de este mundo están entenebreciendo e impidiendo que se vean las riquezas que se pueden lograr en el reino, en los cielos. El seguir al Señor muchas veces hace que nosotros nos neguemos a nosotros mismos, nuestros propios placeres y a las riquezas de este mundo, porque no se pueden servir a dos señores, como dice la palabra, que entonces o se ama uno más y se aborrece al otro, entonces se pelea uno en contra del otro. Entonces por eso muchas veces está el afán por el dinero, el afán por las cosas materiales, hace que muchas personas se aparten del camino del Señor. Tanto es lo que las riquezas engañan y lo que el querer tener riquezas de este mundo provocan de estorbo en la vida de una persona, que muchas veces, dice la palabra, eso va a impedir que la gente entre en el reino de los cielos, porque mucha gente no quiere diezmar, mucha gente no quiere ofrendar, mucha gente no quiere ayudar, y está bien cada uno
pues que conforme a su corazón haga delante del Señor. Pero lo que pasa con todo esto es que Dios está diciendo, como dice Primera de Timoteo 6:10, el amor al dinero es la raíz de todas las clases de los males. Por codiciarlo, dice la palabra, algunos se han desviado de la fe y han causado muchos sinsabores. ¿Qué es lo que está diciendo? A causa del amor al dinero, muchos problemas se han estado causando en esta vida. La solución de Dios es que la solución es Dios no está interesado en tu dinero ni en mi dinero, porque Él es el rey, el dueño del oro y de la plata, como dicen en Ageo capítulo 2. Dios lo que pide es obediencia, que cumplamos dándole a Él lo que es de Él. Por encima de todas las cosas, Él quiere que le demos nuestra vida y que no tengamos nada ni a nadie por encima de Él. Como dice Mateo 22:21, Jesús les dijo, denle a César lo que es del César y para darle a Dios lo que es de Dios. Dios nos está diciendo, identifica lo que es mío y dame lo que es mío. Dale allá al mundo lo que le da. Si nosotros acá de todas formas en esta vida estamos pagando taxes todos los días, aún por todo lo que compramos en las tiendas, más pagamos taxes al final del año, pagamos taxes cuando compramos carro, siempre se pagan taxes y se le está dando y se está gastando. Muchas personas gastan en vicio, muchas personas gastan en conciertos, muchas personas gastan en todo tipo de música que ni deben de estar escuchando, comprando ropa, zapatos, carteras y todo tipo de cosas que le agradan a sí mismos. Y cuando se trata de lo de Dios, siempre está la excusa que no se da para que los pastores no se enriquezcan, que no se da porque yo no sé lo que se está haciendo con el dinero. Y nos estamos olvidando que desafortunadamente eso está haciendo que nuestro corazón esté muy lejos de Dios y está trayendo maldición a nuestras vidas, porque eso que es de Dios es prohibido y se convierte en anatema en nuestro bolsillo. Por tanto, hay que darle a Dios lo que es de Dios, porque es un mandato mismo del Señor. Dale a Dios lo que es de Dios. El tiempo de Dios hay que dárselo, las fuerzas de Dios hay que dárselo, el servicio a Dios hay que darle tiempo, hay que congregarse, hay que ser obediente, hay que cumplir la palabra del Señor. Cuando dice, dale a Dios lo que es de Dios, no está hablando solamente de dinero, porque Él es el que nos da las fuerzas para hacer las riquezas, dice la palabra. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Mucha gente quiere decir así, yo le doy a Dios un poquito de tiempo los domingos o un día a la semana, pero no va a los discipulados, no quiere congregarse en las casas, no quiere hacer ninguna actividad extra, no quiere ir a predicar, no quiere hacer nada, pero por mandato tenemos que ir y predicar las buenas nuevas de salvación, el evangelio, ir a ser discípulo. Por mandato del Señor tenemos que darle a Dios todo lo que ya Él puso en nosotros para que nosotros hagamos, porque Él de antemano, dice la palabra, que Él nos hizo para que nosotros hagamos buenas obras, las cuales ya Él había preparado de antemano para que nosotros las pusiéramos en práctica. Entonces, si nosotros no le estamos dando ese tiempo al Señor, estamos incumpliendo su palabra. Mateo 6:24 dice, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas a la misma vez. Entonces, sí hay que trabajar, sí hay que traer el pan para la casa, porque la palabra dice que peor que un incrédulo es aquel que no provee para su casa, para su familia. Entonces, hay que trabajar, porque hay que ganarse el pan de cada día. Lo que está diciendo aquí la palabra es que nosotros debemos de primeramente procurar servirle al Señor y trabajar de una manera honesta y sencilla. Y Dios, como dice en la palabra, busca el reino de Dios y su justicia. Él añadirá todas las cosas que nosotros necesitamos a causa de nosotros estar siendo obedientes y cumpliendo la palabra del Señor. Este tema que vengo en este momento, póngale mucha atención, mucho oído. Quisiera que más gente hubiera estado conectado hoy, la verdad, porque esto es algo que el Señor me añadió. Y dice, el pasado, la murmuración y la queja son uno de los estorbos, de los verdaderamente los obstáculos más grandes que se presentan en la vida de un cristiano, que muchas veces impide ver, alcanzar completamente la victoria que el Señor ganó. Mira lo que pasó, dice, cuando se decide mantener la mente y el corazón en el pasado, eso impide que la persona salga adelante, incluso puede traer muerte, y hace que a la persona vivir en constante queja y murmuración de su presente y de lo mal que le va, olvidando que Dios ha sido el que le ha dado la vida y que es el dueño del presente y del futuro. Muchas veces estamos quejándonos del presente que tenemos, diciendo, ay, pero yo en mi país vivía mejor. Ah, no, pero yo hace unos años atrás estaba más delgado, con el pelo más largo, y ahora no tengo pelo, ya todo de chanta, ya no me hacen caso. Mira esto, antes todo el tiempo me estaban atendiendo, antes me daban puestos, me daban privilegios, y hoy simplemente llega una persona nueva a los servicios, llega una persona nueva a la iglesia, y ya está otra persona que le están dando los cargos. No, lo que pasa es que sin darnos cuenta, el desenfoque hace que nos enfoquemos más en lo que otros están haciendo que en lo que verdaderamente nosotros tenemos que hacer.
Y entonces el estar viviendo sin querer, enfocado en el pasado y lo que pasó en el pasado, entonces trae queja, trae murmuración y a veces, muchas veces en contra aún de las autoridades. Y todo esto hace que seamos desagradables delante del Señor, porque a Dios no le agrada ni la murmuración, no le agrada la queja y no le agrada que nosotros vivamos en el pasado, porque si Él nos da el presente y el futuro, es porque dice, bueno, deja el pasado atrás y entonces enfócate en lo que tengo delante para ti. Mira lo que pasó al pueblo de Israel cuando ellos fueron sacados de Egipto y fueron llevados al desierto. Ellos, que Dios les estaba dando maná, les estaba dando a Cristo en forma de maná, y todos los días Dios les estaba dando todo lo que ellos necesitaban para comer todos los días de la semana. Pero ellos, ¿qué hicieron? Se empezaron a quejar y dijeron en Éxodo 16:3 dice, ¿cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto? Les decían los israelitas a Moisés y Aarón. Allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Pero ustedes nos han traído a este desierto para matarnos de hambre a toda la comunidad. Mira qué queja tan horrible. Se estaban quejando en contra de aquellos que Dios había enviado para traerles libertad, porque les estaba cambiando la vida. Les estaba diciendo, espérate. Este es un momento en que tú tienes que simple y llanamente dejar el pasado atrás y enfocarte. Tiene Dios aún que cambiarnos muchas veces la comida, la dieta tiene que ser cambiada para nosotros, para que verdaderamente podamos llegar a ser transformados. Dios nos está queriendo dar el maná, nos está queriendo dar al Señor, nos está queriendo dar el pan de cada día. Y si nosotros seguimos enfocados en aquello que dejamos atrás y en lo que no tenemos en el presente ahora que teníamos antes, entonces llega la murmuración y la queja diciendo, espérate, mira aquello que yo tenía antes, mira cómo yo me sentía, yo tenía tanto gozo, pero se olvidaron en un momento que allá en Egipto eran esclavos, se olvidaron en un momento que allá en Egipto no podían adorar, no podían alabar con libertad, se olvidaron que allá en Egipto, en ese momento, aunque ahí en este momento no tenían carne, Dios les estaba diciendo, necesito que tengan entendimiento, cómo se van a quejar en contra mía. Entonces Dios dijo, espérate, están murmurando contra mí, diles que yo les voy a enviar carne, diles que yo les voy a enviar carne, pero que también les voy a enviar, al otro día les voy a seguir enviando maná para que sigan comiendo. Dios comenzó a enfadarse, Dios comenzó a enojarse. Que entonces en Números capítulo 21, ellos volvieron otra vez a quejarse. En el capítulo 21 del 4-6 dice, los israelitas salieron del monte Or por la ruta del Mar Rojo, bordeando el territorio de Edom. En el camino se impacientaron y comenzaron a hablar en contra de Dios y en contra de Moisés. ¿Para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? Aquí no hay pan ni hay agua. Ya estamos hartos de esta pésima comida. Por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas para que los mordieran y muchos israelitas murieron. La queja, la murmuración en contra del mismo Dios, de los siervos de Dios, estaba haciendo que muerte viniera a sus vidas. Les impidió completamente llegar a la tierra prometida y alcanzar la victoria. Los israelitas habían salido de Egipto, pero seguían teniendo a Egipto dentro de ellos, en sus mentes, en sus corazones, en sus palabras y en sus anhelos. Aunque allá eran esclavos, ellos no se daban cuenta de que tenían que enfocarse hacia el cambio para poder entrar a la tierra prometida. Y solo entonces la nueva generación fue la que entró en la tierra nueva. Dice en Números 14, del 27 en adelante, ¿hasta cuándo han de murmurar contra mí esta perversa comunidad? Yo he escuchado cómo se quejan contra mí los israelitas, pero así diles de mi parte, tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor. Mira lo que dijo el Señor en contra de los que estaban quejándose y murmurando. Yo haré que se cumplan sus deseos, pero los cadáveres de todos ustedes quedarán tirados en el desierto. Ninguno de los censados, ninguno de los mayores de 20 años que murmuraron contra mí tomarán posesión en la tierra que les juré que sería su hogar. Solo entrarán en ella Caleb, el hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. También entrarán en la tierra los niños que ustedes habían dicho que serían el botín de guerra, y serán ellos los que gocen de la tierra que ustedes rechazaron. Pero los cadáveres de todos ustedes quedarán tirados en el desierto, y durante 40 años los hijos de ustedes serán pastores en el desierto, cargando con esta infidelidad hasta que el último de ustedes caiga muerto en el desierto. El plan de Dios en ningún momento era que el pueblo del Señor estuviera 40 años en el desierto, pero la murmuración, la queja, el que ellos querer estar recordando una y otra vez completamente el pasado, lo que tenían allá y no mirando lo que tenían en el presente, dice la palabra que hizo entonces que estuvieran los 40 años, porque todos
todos los que murmuraron contra Dios, que eran mayores de 20 años, tenían que morir en el desierto porque no iban a entrar a la tierra prometida. Por murmuración fueron enviadas serpientes y los mataron a muchos de ellos. Por murmuración y quejas, la tierra se abrió, se estremeció, murieron un montón. Dice la palabra, si usted se pone verdaderamente a analizar todo lo que pasó en el recorrido de Moisés con el pueblo de Israel hasta llegar a las puertas del frente de Canaán, eso fue desastroso, pero tuvo que cumplirse la palabra completamente como él dijo. Yo les voy a dar todo lo que ustedes quieren. Yo les voy a dar sus antojos, yo les voy a volver a dar todas las cosas que ustedes tenían en el pasado, ya que no quieren el cambio, ya que no quieren lo nuevo, ya que no quieren lo que yo les quiero dar y lo que yo les quiero ofrecer. Entonces yo les voy a dar lo que ustedes están queriendo, pero a causa de eso, dice la palabra, que él les dijo, sus cadáveres quedarán en el desierto, no van a pasar a la tierra prometida. Entonces la queja, la murmuración, el pasado impidieron que la generación que eran de 20 años hacia adelante entraran a la victoria que Dios ya tenía preparado para ellos, una tierra donde fluía leche y miel. Y dijo, no, solamente los menores de 20 años, Josué y Caleb, son los que entrarán a la tierra prometida y ahí se las daré y ellos disfrutarán y pelearán y ganarán y despojarán a todas esas naciones de esa tierra y se las daré a ellos por herencia. ¿Por qué? Porque entonces desafortunadamente los que murmuraron contra el Señor fue impedida la victoria. ¿Cuál es la solución? Olvidar el pasado. Filipenses 3, del 12 al 13 dice, dice Pablo, no es que ya yo haya conseguido todo ni que ya yo sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo ya mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, me esfuerzo por alcanzar lo que está adelante de mí. Entonces, en este día, lo que el Señor está queriéndonos decir es, hay muchos obstáculos, pero muchos de esos obstáculos, o mejor dicho, todos pueden ser completamente derribados, todos esos estorbos pueden ser completamente vencidos. Hoy le hablé de estorbos, pero también le hablé de la solución a cada uno de ellos. Si usted anotó, si usted escuchó bien, si usted prestó atención verdaderamente a todo lo que se está hablando en este momento, usted habrá podido escuchar bien. Y hay muchos más obstáculos y muchos más estorbos que se presentan. Uno de ellos son la familia. Mira lo que pasó para que Abraham pudiera verdaderamente irse. Para poder alcanzar lo que Dios le prometió, tuvo que irse de la casa de sus padres, de la casa de su parentela y aún hasta separarse completamente de Lot, para entonces Dios cumplir todo lo que le había prometido y entonces darle el hijo prometido. Aún la mujer en un momento determinado casi le decía un estorbo aún a Abraham cuando le puso a su esclava para que tuviera un hijo, cuando la promesa había sido dada de que ella era la que iba a tener el hijo de la promesa que Dios le había hablado. Entonces hay momentos que muchas veces la misma familia se convierte en un estorbo y en un obstáculo para que nosotros alcancemos la victoria, pero lo que tenemos que hacer es doblar rodillas por esa familia y en momentos a veces hay que separarse de aquella parentela que está contaminando, que está trayendo de alguna manera siendo estorbo cuando todavía hay debilidad espiritual en una persona. No quiere decir que vamos a rechazar la familia, ni los vamos a menospreciar, ni los vamos a llamar pecadores. No estoy hablando acerca de nada de eso. Estoy hablando que si nosotros sin querer ponemos a la familia antes que a Dios, eso se convierte en un estorbo, se convierte en un obstáculo e impide que entonces se pueda alcanzar la victoria completamente. ¿Por qué? Porque muchas veces la familia es la que impide que a veces se llegue a los discipulados, o que se impide que se llegue a los grupos familiares, o que se impide que llegue a las casas de paz, que se impide que llegue a los servicios los domingos, porque ese es el único día que tiene la familia para compartir. Entonces, ciertamente lo único que les digo es, tomen nota de todo, pero especialmente tomen nota de que cada uno de estos obstáculos han sido ya vencidos, pueden ser vencidos, pueden ser destruidos, y que ninguno de ellos debemos dejarlos que nos estorben para alcanzar la victoria. Amén. Así que oramos.